Bernardo Gaitán nació en la Ciudad de México. Desde pequeño tuvo la inquietud de realizar eventos para entretener a su familia. Le gustaba jugar a hacer radio y grabar audios, sin imaginar que años más tarde se convertiría en un productor de eventos y crítico musical para importantes revistas especializadas. Bernardo vive actualmente en Italia, le gusta tocar el piano, disfrutar de una buena copa de vino y considera que su familia son un motor para salir adelante. Él es obsesivamente organizado y gracias a esa disciplina ha logrado liderar importantes recintos de espectáculos, impartir talleres, conferencias y hasta ser locutor de diversos proyectos de radio especializadas en arte y cultura. Bernardo cree fielmente que todos deberían disfrutar de la ópera, ya que estas grandes historias son capaces de permanecer vigentes por siglos y que al igual que una película, mueven emociones en los espectadores, ya que hablan de amor, comedia y drama, solo que aderezadas con hermosa música. Pues ya lo vieron en esta introducción, Bernardo Gaitán es nuestro invitado hoy en Mirada Global. Nos vamos a enlazar en este momento hasta Italia para saludarlo. Bernardo, qué gusto conocerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches acá en Italia. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Queremos conocer cómo ha sido este proceso de crecimiento profesional, cómo surgió cada vez más y más la pasión por la ópera, por la música. Seguramente te has encontrado con gente muy interesante en tu camino. De esto queremos charlar el día de hoy en Mirada Global. Y bueno, cuéntanos primero que nada, Bernardo Gaitán, porque eres crítico musical, productor de eventos, pero también locutor. Y si no me equivoco, todo esto surgió cuando eras muy pequeñito acá en México, jugando a grabar audios. ¿Cómo fue tu niñez? Platícanos para tener una referencia de que seguramente así comenzó a formarse este gran ser humano que hoy en día tiene la capacidad de hacer estas grandes producciones. Bueno, gracias por las porras, pero sí, la verdad es que yo desde chiquito siempre primero estaba metido, digamos, en la parte de los medios o me buscaba hacer medios de comunicación, me gustaba mucho hacer radio y grababa, tenía una grabadora, iba con mi tío a entrevistar a mi familia. ¿Y usted qué piensa de a mi abuela? O sea, sí le hacía el cuento, la verdad, yo tenía así como 5 o 10 años. Y hacía mis programas de radio, luego tuve mi primera cámara y lo mismo, grababa mis tortugas, hacía mis documentarios tipo National Geographic. Y sí, la verdad es que al inicio yo, pues fue por eso que estudié comunicaciones, porque yo dije, yo me tengo que dedicar pues sí, a la comunicación, a comunicar siempre algo, ¿no? Esta ha sido digamos, mi pasión, la comunicación de alguna idea o de algún concepto desde pequeño. Y después llegó la música, la verdad, y pues se complementó de una manera maravillosa. Y eso fue lo que me permitió justamente crear una casa productora de espectáculos culturales. Entonces yo teniendo la parte de la música de un lado, conociéndola, porque ya había estudiado piano, estaba en el conservatorio, había estudiado privadamente, o sea, tenía, digamos, todas las bases musicales y al mismo tiempo, pues la carrera y habiéndome pues, hecho tantas cosas de comunicación, pues digamos que las mezclé al mismo tiempo y fue cuando nació pues, la casa productora con la que pues yo producía y a veces tocaba, o sea, yo me autocontrataba, digamos así, para acompañar los conciertos, para hacer los recitativos de las óperas, etcétera. Entonces nació, pues se fue dando, la verdad es que orgánicamente, porque al final del día la música pues también es una forma de comunicación. Entonces yo desde Sí, pequeño nací claro. pues de comunicar alguna idea, en este caso historias con la ópera. Y Bernardo, justamente lo que nos estás platicando de esta casa productora, para que el público también entienda cómo fue en orden cronológico tu historia, esto fue aquí en México, ¿no? Si no me equivoco, y justamente, ¿qué recuerdas de esa etapa en tu país? ¿Cómo lo vivías? ¿Fue fácil, difícil? ¿Sabías que en algún momento querías salir de México y experimentar en otros lugares del mundo? Sí, definitivamente sí. Yo siempre fui italofílico, ¿no? Yo siempre Ok. tenía esta necesidad de comer, beber, vivir, leer, vivir en Italia, hablar, ¿no? En italiano. Entonces, pues digo, uno de los grandes puntos que me ayudaron
¿cómo llamarlo?, empujar esta cuestión fue el hecho de pues de la ópera, justamente porque Sí. la ópera en Italia se desarrolla en Italia y hoy en día, digo, hoy en día no son los grandes desarrolladores, hoy en día son los alemanes, los suecos, los suizos, perdón, los de Estados Unidos, ¿no? Pero en su momento, durante muchos siglos, la ópera no se podía concebir si no era en Italia y una gran parte en italiano. Obviamente hay ópera francesa, alemana, etcétera, pero la base, pues ellos la inventaron, ¿no? Entonces, esto me ayudó muchísimo a, digamos, a ver una especie como de meta, ¿no? Decir, yo en algún momento, no sé cuándo, si antes o después, pero me voy a ir a Italia. ¿Había alguna Y referencia o algo que te inspirara o por qué Italia? ¿Qué fue esa conexión? ¿Por qué fue? pues basta comer un pedazo de pizza, vivir en italiano, Ok. una copa de Chianti. La Por verdad es las que películas. me capturó todo, exacto, exacto, el idioma también. Yo, antes de empezar a estudiarlo, yo escuchaba este pirirí, está muy, muy musical, justo porque siempre he estado ligado a la música. Entonces es uno de los lenguajes, a lo mejor junto al francés, más melódicos que existen respecto a otros más secos, como podría ser el alemán o el inglés más específicos. El italiano es muy musical, ¿no? Ya. Entonces, pues, tío, me atrajo demasiado. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa, pero al regresar me gustaría que nos platicaras cómo fue el irte a vivir a Italia, por qué llega este cambio a tu vida y todo lo que has aprendido allá, porque seguiste preparándote también. Entonces, intentaremos que estos minutos hagas esta biografía pues lo más rápido posible para que no se nos queden muchos puntos ahí interesantes. Queremos conocer más de tu historia. Hacemos una pausa y regresamos a Mirada Global. Un productor de eventos es el profesional responsable de planificar, organizar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades para corporativos, conciertos y sociales, entre otros. Su función puede desarrollarse como director técnico y logístico, gestionando presupuestos, proveedores y personal. Por otra parte, el crítico musical es un periodista musicólogo o experto que analiza, evalúa y contextualiza obras, álbumes y conciertos, publicando sus juicios en medios especializados. Un crítico musical investiga a los artistas, habla del impacto de un proyecto musical y comparte con el público sobre los puntos a favor y en contra desde su perspectiva. Es importante que un crítico musical tenga conocimiento profundo, es decir, técnico, y que domine la historia, teoría y manejo de instrumentos, así como entrevistar a los creadores musicales y analizar el contexto histórico, social y técnico de una obra para lograr su juicio fundamentado sobre el panorama musical. Seguimos en Mirada Global. Bernardo Gaitán está desde Italia charlando con nosotros y les adelanto que está muy interesante todo lo que nos está comentando porque pues es una persona que nació en México, que bien lo dice y no tiene nada de malo, se apasionó por otro país, se enamoró y dijo yo quiero hacer un buen papel allá, quiero entonces abrirme camino, prepararme, se fue a Italia justamente y es donde actualmente está radicando y no saben, conoce de la ópera, bueno, como si hubiera nacido allá prácticamente. Bernardo, ¿sí o no? ¿Me equivoco? ¿Ha sido así tu pasión por Italia, por la música? Es correcto. Yo la verdad es que me identifico mucho con Giuseppe Verdi, porque él, pues no era milanés, pero se volvió milanés, lo adoptaron justo porque, pues le gustaba esta ciudad. Es una ciudad donde prácticamente, digo, la ópera no nace aquí, nace en Florencia, pero el Teatro La Scala es prácticamente uno de los motores más importantes de Italia pues desde el 1700, finales de 1700, que es cuando crece el teatro, pues Milán es una de las, si no, bueno, definitivamente la ciudad más importante operísticamente hablando de Italia es Milán. Por ende, visto que mi trayectoria me estaba enfocando hacia ese lugar, pues no había otro lugar en Italia en el al cual ir que no fuera pues, la capital, no solo de la moda y del diseño, sino también de la ópera. ¿Y en qué año fue que te vas justamente allá a Italia? ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿Al principio fue fácil o difícil adaptarse?
Yo llegué en el 2018, ya no tan lejano, pero tampoco tan cercano, 2018. Yo llegué en realidad para hacer una especialización, yo vine a hacer mi maestría en producción y creación de espectáculos culturales, se llamaba, que era justamente para complementar toda la parte de la casa productora que tenía en México. Ya, Pero cuando llegué aquí me di cuenta de que, y me lo dijeron los mismos, el coordinador de la maestría, me dijeron, es que tú tienes mucha más experiencia, no tienes que tomar esta maestría. Y yo la verdad es que les dije, la verdad, pues sí, yo sé que no les tengo que tomar la maestría, pero es el truco para poder tener el permiso de residencia y poder mudarme aquí, porque yo dije, tengo que lograrlo de alguna manera, ¿no? claro. Entonces, el objetivo era entrar aquí como fuera y pues entré como estudiante, ¿no? Justamente como en la maestría, digo que nunca está por demás un grado académico Ujú. y pues nada, llegué como estudiante, terminé la maestría, inmediatamente encontré un trabajo como trabajé en una casa discográfica de música clásica que trabajé entre Suiza e Italia y de ahí pues me fui, pues ya me ligué con la ópera y hoy en día pues me dedico, digamos, casi de lleno a la parte pues de crítica musical. Estoy acreditado con muchísimos de los teatros, festivales, no solo de Italia, sino de Europa, ¿no? Digamos, soy el corresponsal fijo de 4 revistas internacionales en 3 idiomas diferentes y cubriendo pues, recitales, sí, recitales, conciertos, óperas, festivales en Italia, en Suiza, en Alemania y de vez en cuando algunos viajes que me organizo fui cubierto Dinamarca, he cubierto Suecia, he cubierto España, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que yo me siento acá en Europa como pez. Bernardo, y lo dices así muy a la ligera, muy rápido, pero no es cualquier cosa. Qué maravilla que tu trabajo también llegue con estas 4 revistas internacionales a tantas personas. Me gustaría si le puedes explicar, porque no todos tal vez tenemos ese conocimiento tan maravilloso que tienes sobre este mundo musical, pero a quienes les interesó lo que estás platicando, explícales en qué consiste esta crítica musical que haces, porque además te ha metido también en problemas con gente que a veces no sabe recibir justamente una crítica y que eso podría ayudarle a mejorar su trabajo. Definitivamente, yo creo que el secreto está en 2 vías, ¿no? A nadie le gusta recibir una crítica, eso hay que ser objetivos, a nadie le gusta que le digan lo hiciste mal, independientemente de cómo te lo digan, ¿no? Obviamente, el otro secreto, digamos, es two ways, ¿no? En un lado, a nadie le gusta recibir la crítica, por ende, cuando tú le vas a decir a alguien, yo te recomiendo que sea así, tienes que hacerlo de la manera más política y sobre todo en el caso, por ejemplo, como lo hago yo, justificada, ¿no? O sea, ¿qué hago? Yo te digo, no me gustó tu interpretación, pero no te digo, pues porque a mí no me gusta, porque no me caes bien. Yo llego y Claro. te digo, aquí está la parte, aquí el compositor escribió que tiene que cantarse ligerito y tú lo cantaste muy fuerte. Entonces, por eso te digo que no lo hiciste bien, pero no es una percepción mía, es porque aquí está lo que dijo el compositor. Entonces, ¿a qué me refiero? La figura del crítico es eso, ¿no? Digamos que tiene que tener mucho estudio, mucha preparación musical para ir a ver una función al teatro, porque obviamente nosotros no pagamos el boleto, ¿no? Como cualquier persona que va a ver la función, Sí. a mí el teatro me dice, ve a verlo y dime qué te parece. O sea, quieren un feedback de una persona, obviamente, pues que debería de tener, porque por desgracia no todos los críticos tienen esta formación, pero que Formación. debe Ujú. exactamente una formación pues dime qué te parece, qué opinas. Y muchos de los teatros, los grandes teatros no, pero los teatros pequeños, festivales, sí leen las críticas y dicen, este señor tiene razón, esto que dijo puede ser, hay que involucrarlo, hay que incorporarlo después, etcétera. Los grandes teatros dicen, no, no, que lo que diga fulano sultano no nos importa, pero los pequeños teatros y sobre todo los artistas inteligentes leen las críticas y toman la verdad es que, digo, no es que yo tenga la verdad absoluta, no existe la Claro, verdad claro. absoluta, todo es relativo, pero toman algo que a lo mejor no habían pensado y que yo se los dije, ¿no? Bueno, no yo, me refiero al crítico, la figura del crítico vio a lo mejor algo, escuchó algo que, pues cuando uno canta, es como cuando uno habla, cuando escuchas, por ejemplo, no sé si te ha pasado que grabas una nota de voz y después la escuchas, dices, ahí esa es mi voz, más o menos pasa lo mismo. Sí, El cantante no se puede criticar, no puede escuchar su voz. Es curioso sí. porque no puede autoescucharse, entonces necesita un oído externo y si ese oído externo es objetivo y, entre comillas, culto o conocedor, puede confiar en esta persona. Entonces lo que te dice, bueno, esta persona dice cosas interesantes o inteligentes o sabe qué está Ujú. diciendo, entonces lo escucho. Vamos a hacer otra pausa y al regresar tenemos más de esta entrevista en Mirada Global.
Bernardo Gaitán es nuestro invitado hoy en Mirada Global y la verdad es que qué bonito escuchar que una persona persiguió sus sueños. Tal vez tuvo que irse de México para poder lograr muchos de sus objetivos, pero hay que reconocer lo que él dice. Si en aquella parte del mundo, allá en Italia, donde se encuentra, está esta cuna de lo que él deseaba, qué increíble saber que también se abrió camino y que cuando llegó, ya no los decía, en algún momento le habían comentado, casi casi ya estás listo, bienvenido, vente a trabajar. Y así ha sido durante muchos años su proceso de aprendizaje. Bernardo, pues me gustaría seguir platicando contigo sobre todos estos momentos maravillosos profesionales que has tenido. Cuéntame sobre la etapa de ser locutor y porque pues fue cumplir el sueño de niño al final también, ¿no? Cuéntame cómo fue eso y sobre talleres, conferencias, todo lo que has hecho. Es cierto, la verdad es que soy un estuche de monería. Cada vez sacas un tema nuevo. ¡Bravo! ¡Felicidades! Sí, justamente al inicio, esto fue antes de la parte de crítica musical, yo dije, pues yo quiero entrarle a la parte de comunicación. Entonces, Sí. justo cuando me gradué de Ciencias de la Comunicación, me recibí una llamada, una invitación muy, muy formal de mi querido José Luis Arévalo, que estaba por empezar su programa de radio en ABC Radio, ¡Qué ahí en maravilla! el Centro Histórico de la Ciudad de México, y estaba formando pues un nuevo equipo, o sea, productores, o sea, todo nuevo, reporteros nuevos, pero todos éramos jóvenes, éramos casi todos recién egresados y muchos estaban todavía estudiando y entonces pues a todos los mandaron pues ¿cómo se llama? Reportear. Pero a mí inmediatamente me dieron la sección cultural, ¿no? Yo tenía 22 años, sí, ¡Ay, 22 muy años y me dijeron, pues joven! sí, estaba súper chévere. Acababa de terminar la universidad. O sea, yo acabé la universidad un viernes y el programa, el primer programa salió al aire el lunes. O sea, literalmente no tuve ni un fin de semana de descanso. ¡Qué maravilla! Digo, obviamente fue una cosa espantosa, ¿eh? No te creas que hablaba y todo. Yo me estaba muriendo de nervios y todo porque pues era radio nacional. Era la primera vez pues, que era radio de verdad, porque el radio de la universidad era Sí, radio académico. ok. Y la verdad es que fue una gran escuela hacer radio con José Luis durante, pues, que fueron como 8 años, me parece. Cambiamos después de estación y todo, pero yo tenía, digamos, ahí fue donde me empecé a meter en el mundo, pues sí, cultural, porque yo tenía la sección, yo era Sí, el sí, conductor sí, sí. entonces le entré también a la parte de los medios de comunicación. Y cuando llegué acá a Italia, conocí a una persona que tenía un programa de radio y me dijo, pues síguele, nada más tienes que hacerlo en italiano porque pues aquí nadie te va a entender. ¿Qué tal? Y entonces aquí trabajé también, colaboré con 2 programas de radio, igual como crítica, pero aquí ya fue específico sobre la ópera, ¿no? Hacía las críticas y sobre todo las invitaciones pues a ver la ópera, ¿no? El mes que entra va a ver esta función y te contaba un poquito de qué se trata la historia, quién va a cantar, etcétera. Te trataba de involucrar y funcionaba muy bien. Entonces, allá en México era, digamos, cultura en general, Ya. en la parte de radio, y aquí pues fue ya específicamente en la parte operística y musical. Bernardo, ¿y en qué momento llega también esta etapa de los talleres, conferencias, de estas actividades en las que también has tenido la oportunidad de hablar sobre esto que te apasiona? Pues fue justo cuando tenía la casa productora, que producíamos eventos culturales, pero también había muchos museos y ahí es un punto que decías muy triste, que México, por desgracia, no es una punta de lanza en la parte artística o cultural. Pero a pesar de esto, sí hay muchas instituciones, muchos museos públicos, privados, escuelas, gente, mecenas, etcétera, que tratan de sacar adelante esto. Entonces, que yo llegaba con una propuesta, no sé, de una ópera con una orquesta de 20 integrantes, con 10 cantantes, y cuando veían el precio final, porque pues obviamente todos se les tiene que pagar y todos tienen que comer, me decían, híjole, pues no, no puedo, no tienes algo de menos personas. Entonces, tratando de quitar personas, dije, pues lo que te puedo hacer, pues soy yo, ¿no? Entonces yo me empecé a vender como producto y qué es lo que podía ofrecerle a algún museo o alguna, pues conferencias, ¿no? Claro. Alguna escuela, museos. Entonces yo me volví hasta cierto punto conferencista y tenía 4 o 5 conferencias armadas sobre la ópera, sobre la música. Te explicaba, por ejemplo, de la historia de la música desde el año 1000 hasta el 2026, por ejemplo, ahorita, porque la iba actualizando. Sí. La historia de ópera, te contaba, o sea, buscaba justo eso, comunicar
y enseñarles y platicar con toda la gente la maravilla que es la ópera y que sobre todo eso, que no le tengan miedo, que se puedan acercar sin el menor problema, porque son historias de que tienen que ser contadas y que se han contado desde hace siglos, porque hoy en día no tendrían que ser igualmente expuestas. Bernardo, y ahorita creo que es muy interesante lo que platicabas sobre tu punto de vista sobre México y sobre este ámbito musical. Y con toda la experiencia que también ya lograste en aquel país y tú le has sumado mucho, ¿en algún momento has pensado el traer pues tu trabajo, trayectoria, tu talento, vaya, a México? ¿Lo has pensado el intentar hacer también algo aquí en tu país? No solo lo he pensado, lo he hecho. La verdad es que los primeros 3 o 4 años que yo me mudé para acá, seguía con Estequino. O sea, Estequino era la casa productora que tenía. Ya, Digo, tenía, ya tiene 4 o 5 años que no hago nada. Bueno, sí, poquitas, bueno, algunas colaboraciones, pero los primeros años yo llegué a llevar un pianista, llevé sí, un Martino Tosi, que era un pianista italiano, lo llevé, lo presentamos en el CENAR. Fue una gira en Ciudad de México, Guadalajara. Hicimos varias conferencias, hicimos varios eventos relacionados con la música, pero es dificilísimo hacerlo. Ya viviendo en la misma ciudad es complicado, imagínate con los usos horarios y las llamadas y todo a claro, distancia. claro, claro. Era mortal, pero sin lugar a dudas, cada que voy a México trato de hacer más bien no trato, hago un curso para cantantes, hago un curso de management, de comunicación, siempre hago algo para los cantantes, pero o sea, sigue, digamos, muy, muy bajita como la cantidad de cosas que hago, pero sigue activo, sigo activo cada vez que voy a México. Un curso me invento, un workshop, algo, pero sí, obviamente me gustaría hacer algo mucho más Más grande, grande. llevar a un personaje más Sí. importante o una ópera que involucre a más personas, pero yo no dejo de hacer Que cosas se en México. logre, que se logre. Bernardo, y la invitación para que cuando estés aquí en nuestro país, pues nos avises y hagamos un programa segunda parte presencial. Sería un honor tenerte aquí en el estudio. Desafortunadamente, ya sabes cómo son los tiempos en televisión, tenemos que despedirnos, pero queremos agradecerte mucho por permitirnos conocer parte de esta gran trayectoria que tienes. Te mandamos un abrazo enorme hasta Italia y ojalá que muy pronto pues puedas seguir también trayendo tu talento y toda tu experiencia a nuestro país. Muchísimas gracias y es una promesa. Por allá nos vemos. Que tengan buen Eso, día. un abrazo enorme hasta Italia, muchas gracias. Yo soy Cristian Zamacona, gracias por habernos acompañado en Mirada Global y nos vemos en la siguiente emisión.